Jornada Mundial de los Pobres 2024. El 17 de noviembre del 2024, el Papa presidirá la celebración eucarística en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, a la cual seguirá el tradicional almuerzo con algunos pobres en el aula Pablo VI. Logo y lema. La dimensión de la reciprocidad se ve reflejada en el logo de la Jornada Mundial de los Pobres. Se nota una puerta abierta y sobre el umbral dos personas que se encuentran. Ambas extienden la mano, una para pedir ayuda, la otra porque quiere ofrecerla. En efecto, es difícil comprender quién de los dos sea el verdadero pobre, o mejor, ambos son pobres. Quien tiende la mano para ayudar está invitado a salir para compartir. Son dos manos tendidas que se encuentran donde cada una ofrece algo. Dos brazos que expresan solidaridad y que incitan a no permanecer en el umbral, sino a encontrar el otro. El pobre puede entrar en la casa una vez que en ella se ha comprendido que la ayuda es el compartir. Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos. Son manos que traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad, derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni condiciones. Son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios. Mensaje para la 8ª Jornada Mundial de los Pobres del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, la oración del pobre sube hasta Dios. En el año dedicado a la oración, con vistas al Jubileo Ordinario 2025, esta expresión de la sabiduría bíblica es muy apropiada para prepararnos a la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 17 de noviembre. La esperanza cristiana abraza también la certeza de que nuestra oración llega hasta la presencia de Dios, pero no cualquier oración, la oración del pobre. Reflexionemos sobre esta palabra y leámosla en los rostros y en las historias de los pobres que encontramos en nuestras jornadas, de modo que la oración sea camino para entrar en comunión con ellos y compartir su sufrimiento. 2. El libro del Eclesiástico al que nos referimos no es muy conocido y merece ser descubierto por la riqueza de temas que afronta, sobre todo cuando se refiere a la relación del hombre con Dios y con el mundo. Su autor, Ben Sirach, es un maestro, un escriba de Jerusalén, que escribe probablemente en el siglo II a.C. Es un hombre sabio, arraigado en la tradición de Israel, que enseña sobre varios ámbitos de la vida humana, del trabajo a la familia, de la vida en sociedad a la educación de los jóvenes. Presta atención a los temas relacionados con la fe en Dios y con la observancia de la ley. Afronta los problemas arduos de la libertad, del mal y de la justicia divina, que también hoy son de gran actualidad para nosotros. Ben Sirach, inspirado por el Espíritu Santo, quiere transmitir a todos el camino a seguir para una vida sabia y digna de ser vivida ante Dios y ante los hermanos. 3. Uno de los temas a los que este autor sagrado dedica mayor espacio es la oración. Lo hace con mucho ímpetu porque da voz a su propia experiencia personal. En efecto, ningún escrito sobre la oración podría ser eficaz y fecundo si no partiera de quien cada día está en la presencia de Dios y escucha su palabra. Ben Sirach declara haber buscado la sabiduría desde la juventud. En mi juventud, antes de andar por el mundo, busqué abiertamente la sabiduría en la oración. 4. En su recorrido
descubre una de las realidades fundamentales de la revelación, es decir, el hecho de que los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios, de tal manera que ante su sufrimiento Dios está impaciente hasta no haberles hecho justicia, hasta extirpar la multitud de los prepotentes y quebrar el cetro de los injustos, hasta retribuir a cada hombre según sus acciones, remunerando las obras de los hombres según sus intenciones. Dios conoce los sufrimientos de los hijos porque es un Padre atento y solícito hacia todos. Como Padre, cuida de los que más lo necesitan, los pobres, los marginados, los que sufren, los olvidados. Pero nadie está excluido de su corazón, ya que ante Él todos somos pobres y necesitados. Todos somos mendigos, porque sin Dios no seríamos nada. Tampoco tendríamos vida si Dios no nos la hubiera dado. Y sin embargo, ¿cuántas veces vivimos como si fuéramos los dueños de la vida o como si tuviéramos que conquistarla? La mentalidad mundana exige convertirse en alguien, tener prestigio a pesar de todo y de todos, rompiendo reglas sociales con tal de llegar a ganar riqueza. ¡Qué triste ilusión! La felicidad no se adquiere pisoteando el derecho y la dignidad de los demás. La violencia provocada por las guerras muestra con evidencia cuánta arrogancia mueve a quienes se consideran poderosos ante los hombres, mientras son miserables a los ojos de Dios. ¿Cuántos nuevos pobres producen esta mala política hecha con las armas? ¿Cuántas víctimas inocentes? Pero no podemos retroceder. Los discípulos del Señor saben que cada uno de estos pequeños lleva impreso el rostro del Hijo de Dios, y a cada uno debe llegarles nuestra solidaridad y el signo de la caridad cristiana. Se lee en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. 5. En este año dedicado a la oración, necesitamos hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos. Es un desafío que debemos acoger y una acción pastoral que necesita ser alimentada. De hecho, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial por los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Todo esto requiere un corazón humilde, que tenga la valentía de convertirse en mendigo, un corazón dispuesto a reconocerse pobre y necesitado. En efecto, existe una correspondencia entre pobreza, humildad y confianza. El verdadero pobre es el humilde, como afirmaba el santo obispo Agustín. El pobre no tiene de qué enorgullecerse. El rico tiene contra qué luchar. Escúchame pues, sé verdadero pobre, sé piadoso y sé humilde. El humilde no tiene nada que presumir y nada pretende. Sabe que no puede contar consigo mismo, pero cree firmemente
que puede apelarse al amor misericordioso de Dios, ante el cual está como el hijo pródigo que vuelve a la casa arrepentido para recibir el abrazo del Padre. El pobre, no teniendo nada en que apoyarse, recibe fuerza de Dios y en él pone toda su confianza. De hecho, la humildad genera la confianza de que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará sin respuesta. 6. A los pobres que habitan en nuestras ciudades y forman parte de nuestras comunidades les digo, no pierdan esta certeza. Dios está atento a cada uno de ustedes y está a su lado. No los olvida, ni podría hacerlo nunca. Todos hemos tenido la experiencia de una oración que parece quedar sin respuesta. A veces pedimos ser liberados de una miseria que nos hace sufrir y nos humilla, y puede parecer que Dios no escucha nuestra invocación. Pero el silencio de Dios no es una distracción de nuestro sufrimiento, más bien custodia una palabra que pide ser escuchada con confianza, abandonándonos a Él y a su voluntad. Es de nuevo Sirácida quien lo atestigua. La sentencia divina no se hace esperar en favor del pobre. De la pobreza, por tanto, puede brotar el canto de la más genuina esperanza. Recordemos que cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 7. La Jornada Mundial de los Pobres es ya una cita obligada para toda comunidad eclesial. Es una oportunidad pastoral que no hay que subestimar, porque incita a todos los creyentes a escuchar la oración de los pobres, tomando conciencia de su presencia y su necesidad. Es una ocasión propicia para llevar a cabo iniciativas que ayuden concretamente a los pobres y también para reconocer y apoyar a tantos voluntarios que se dedican con pasión a los más necesitados. Debemos agradecer al Señor por las personas que se ponen a disposición para escuchar y sostener a los más pobres. Son sacerdotes, personas consagradas, laicos y laicas que con su testimonio dan voz a la respuesta de Dios a la oración de quienes se dirigen a Él. El silencio, por tanto, se rompe cada vez que un hermano en necesidad es acogido y abrazado. Los pobres tienen todavía mucho que enseñar, porque en una cultura que ha puesto la riqueza en primer lugar y que con frecuencia sacrifica la dignidad de las personas sobre el altar de los bienes materiales, ellos reman contracorriente, poniendo de manifiesto que lo esencial en la vida es otra cosa. La oración, por tanto, halla la confirmación de su propia autenticidad en la caridad que se hace encuentro y cercanía. Si la oración no se traduce en un actuar concreto, es vana. De hecho, la fe sin las obras está muerta. Sin embargo, la caridad sin oración corre el riesgo de convertirse en filantropía que pronto se agota. Nos dice Benedicto XVI, sin la oración diaria, vivida con fidelidad, nuestra actividad se vacía, pierde el alma profunda, se reduce a un simple activismo. Debemos evitar esta tentación y estar siempre alertas con la fuerza y la perseverancia que provienen del Espíritu Santo, que es el dador de vida. 8. En este contexto, es hermoso recordar el testimonio que nos ha dejado la Madre Teresa de Calcuta, una mujer
que dio la vida por los pobres. La santa repetía continuamente que era la oración del lugar de donde sacaba fuerza y fe para su misión de servicio a los últimos. El 26 de octubre de 1985, cuando habló a la Asamblea General de la ONU, mostrando a todos el rosario que llevaba siempre en mano, dijo: «Yo solo soy una pobre monja que reza. Rezando, Jesús pone su amor en mi corazón y yo salgo a entregarlo a todos los pobres que encuentro en mi camino. Recen también ustedes. Recen y se darán cuenta de los pobres que tienen a su lado. Quizá en la misma planta de sus casas, quizá incluso en sus hogares, hay alguien que espera vuestro amor. Recen y los ojos se les abrirán y el corazón se les llenará de amor». Y cómo no recordar aquí, en la ciudad de Roma, a San Benito José Labre, cuyo cuerpo reposa y es venerado en la iglesia parroquial de Santa María ai Monti, peregrino de Francia a Roma, rechazado en muchos monasterios, transcurrió los últimos años de su vida pobre entre los pobres, permaneciendo horas y horas en oración ante el Santísimo Sacramento, con el rosario, recitando el breviario, leyendo el Nuevo Testamento y la imitación de Cristo. Al no tener siquiera una pequeña habitación donde alojarse, solía dormir en un rincón de las ruinas del Coliseo como vagabundo de Dios, haciendo de su existencia una oración incesante que subía hasta él. 9. En camino hacia el Año Santo, exhorto a cada uno a hacerse peregrino de la esperanza, ofreciendo signos concretos para un futuro mejor. No nos olvidemos de cuidar los pequeños detalles de amor, como nos dice la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Saber detenerse, acercarse, dar un poco de atención, una sonrisa, una caricia, una palabra de consuelo. Estos gestos no se improvisan, requieren más bien una fidelidad cotidiana, casi siempre escondida y silenciosa, pero fortalecida por la oración. En este tiempo, en el que el canto de esperanza parece ceder el puesto al estruendo de las armas, al grito de tantos inocentes heridos y al silencio de las innumerables víctimas de las guerras, dirijámonos a Dios pidiéndole la paz. Somos pobres de paz. Alcemos las manos para acogerla como un don precioso y al mismo tiempo comprometámonos por restablecerla en el día a día. 10. Estamos llamados en toda circunstancia a ser amigos de los pobres, siguiendo las huellas de Jesús, que fue el primero en hacerse solidario con los últimos. Que nos sostenga en este camino la Santa Madre de Dios, María Santísima, que apareciéndose en Benaus nos dejó un mensaje que no debemos olvidar. Soy la Virgen de los pobres. A ella, a quien Dios ha mirado por su humilde pobreza, obrando maravillas en virtud de su obediencia, confiamos nuestra oración, convencidos de que subirá hasta el cielo y será escuchado. Roma, San Juan de Letrán, 13 de junio de 2024. Memoria de San Antonio de Padua, patrono de los pobres. Francisco. Oración inspirada en el mensaje del Santo Padre Francisco para la 8ª Jornada Mundial de los Pobres. Señor, escucha la oración de los pobres, que llega hasta tu presencia con la fuerza de la fe y la esperanza. Haznos capaces de vivir con humildad, reconociendo que todos somos necesitados de tu amor. Danos un corazón generoso, dispuesto a compartir el sufrimiento de los que menos tienen, y a ser instrumentos de tu justicia y misericordia. Que nuestra oración no se quede en palabras,
sino que se transforme en acciones concretas de caridad, acercándonos a los pobres como hermanos y compartiendo con ellos el don. Haz que nunca olvidemos que en los rostros de los que sufren vemos el rostro de tu Hijo Jesús, que nos invita a amarlos con el mismo amor que tú nos das. Por intercesión de María, Madre de los pobres y de los humildes, te pedimos que nos guíes en este camino de oración, servicio y entrega. Amén. Laura Aguilar, para Puntadas de Familia, evangelizando en las redes sociales. Si te gustó este video, da like, comparte, suscríbete a este canal e invita a otros a hacerlo. Paz y bien.